Hoy vamos a sumergirnos en un libro que la verdad le da la vuelta a casi todo lo que creemos saber sobre el dinero. Se llama La psicología del dinero, de Morgan Housel. Y la misión de hoy es entender una idea que, de entrada, suena casi a herejía. A ver, ¿cuál? Pues que nuestra capacidad para generar riqueza tiene menos que ver con lo listos que seamos, y más con cómo nos comportamos. Eso es clave. La premisa es un gancho brutal. Un genio que pierde los nervios puede acabar en la ruina total, mientras que una persona normal y corriente, sin estudios de finanzas, puede amasar una fortuna. Es que las finanzas, y esto es algo que a menudo se nos olvida, son un campo único. ¿Único en qué sentido? Pues que en la cirugía o en la arquitectura, la formación y la experiencia lo son todo. Nadie quiere que le opere un cirujano autodidacta que sea, eso sí, muy paciente. No, desde luego que no. Pero en el mundo de la inversión, la paciencia puede, literalmente, aplastar a un MBA de Harvard. El comportamiento es esa habilidad blanda que todo el mundo dice que es importante. Pero que casi nadie se toma en serio. Exacto, hasta que es demasiado tarde. Para que se entienda bien este punto, el libro arranca con dos historias reales que son como el agua y el aceite. Por un lado tenemos a Ronald Reed, ¿Vale? un conserje y empleado de gasolinera en un pueblecito de Vermont. Un tipo humilde, de vida muy sencilla. Ahorraba lo poco que podía y lo invertía en acciones de empresas consolidadas, las típicas que todos conocemos, las blue chips. Y ya está, ¿no? Y luego simplemente esperaba. Durante décadas. Y claro, cuando murió en 2014, a los 92 años, la gente de su entorno flipó en colores. Totalmente. Este hombre, al que veían cada día con su mono de trabajo, dejó una fortuna de más de 8 millones de dólares. Y la mayor parte la donó a un hospital y a una biblioteca locales. Nadie se lo podía creer. Espera, 8 millones. Un conserje. Es que es una cifra que te vuela la cabeza. Rompe por completo con todos los clichés que tenemos sobre quién puede y quién no puede generar riqueza. Y justo para acentuar el contraste. Exacto. El libro nos presenta al otro personaje. Richard Fuscon, el polo opuesto. Ejecutivo de Merrill Lynch, MBA de Harvard. Vamos, un pez gordo de las finanzas elogiado en todas partes por su perspicacia para los negocios. Un tipo tan brillante que se retiró a los 40 para dedicarse a la filantropía, la historia de éxito de Manual. Pero con un giro de guión terrible. Terrible. Fuscone se endeudó hasta las cejas para mantener un tren de vida absolutamente demencial. ¿A qué nivel? Hablamos de una mansión en Connecticut con 11 baños, 2 ascensores, garaje para 7 coches ¡Qué barbaridad! y un coste de mantenimiento de $90,000 al mes. Una locura. Y claro, llegó la crisis financiera de 2008 y todo su castillo de naipes se vino abajo. Su enorme apalancamiento financiero se convirtió en una soga al cuello. Acabó en bancarrota. Y lo fuerte es que fue el mismo año que Ronald Reed moría y donaba sus millones. La mansión de Fuscone se malvendía en una subasta judicial. Es que el contraste es de película. El conserje paciente se convierte en filántropo. El ejecutivo avaricioso, con la mejor educación del mundo, acaba arruinado. Te deja pensando, ¿de qué sirve toda esa inteligencia, toda esa formación? Si luego la codicia te ciega. Ahí está la clave de todo el libro. La diferencia no fue la inteligencia, ni los contactos, ni la información privilegiada. Fue el comportamiento. Fue el comportamiento. Reed fue paciente, Fuscone fue codicioso, Reed entendió el poder del tiempo, Fuscone fue víctima de su ego. Esto demuestra que las finanzas no son como la física, con leyes fijas. Son más bien psicología. Son más parecidas a la psicología, un campo lleno de matices, emociones y sesgos. A esto es a lo que Housel llama la psicología del dinero. Me parece increíble, pero entonces si esto es así, si el comportamiento manda, ¿por qué vemos a diario a gente tomando decisiones que parecen un suicidio financiero? Porque lo del conserje es admirable, pero no es lo habitual, seamos sinceros. Vemos gente que se gasta una pasta en lotería, pero que no tendría 400 euros para una emergencia. Parece una locura, lo parece. Y desde fuera, lo es. Pero aquí Housel introduce otra idea fundamental. Nadie está loco. ¿Cómo que nadie está loco? Lo que quiere decir es que las decisiones financieras que tomamos tienen un sentido perfecto para nosotros en ese momento porque están basadas en nuestro modelo mental de cómo funciona el mundo. Vale. El problema es que ese modelo mental está construido casi exclusivamente con nuestras experiencias personales. Y claro, nuestras experiencias personales son una parte minúscula, insignificante, de todo lo que ha pasado en el mundo. El libro dice algo así como que son el 0,000, un porcentaje ínfimo de la historia.
pero para nosotros suponen el 80% de cómo creemos que funcionan las cosas. Claro. Exacto. Una persona que creció en la pobreza extrema piensa sobre el riesgo y la recompensa de una forma que el hijo de un banquero multimillonario ni siquiera puede empezar a concebir. No es que uno sea más listo que el otro. No, es que han jugado a juegos completamente diferentes con reglas completamente diferentes. A ver, entiendo la empatía, de verdad, pero hay decisiones que son objetivamente un desastre. Gastar en lotería lo que no tienes para una emergencia. De verdad, no podemos decir que eso es, sino una locura, al menos un error garrafal. ¿Dónde pones el límite? El límite es difuso, pero el origen del comportamiento es el mismo. Para alguien que nunca ha tenido la posibilidad de ahorrar de forma consistente, la lotería no es una mala inversión. Es la única posibilidad, por remota que sea, de dar un salto de nivel. Es comprar una fantasía, un sueño. Exacto. Es una decisión emocional, no financiera. Y para entender por qué la gente toma decisiones tan distintas, el libro da datos muy potentes sobre cómo nos marcan la época en la que crecemos. Sí, esta parte es fascinante. La de las experiencias generacionales con la bolsa, por ejemplo. Exacto. Alguien nacido en Estados Unidos en 1970, durante su adolescencia y juventud, vio cómo el mercado de valores se multiplicaba por 10, incluso ajustando la inflación. Para esa persona, la bolsa es, de forma casi intuitiva, una máquina de crear riqueza. Claro, es lo que ha visto en sus años de formación, cuando se crean sus ideas sobre el mundo. Pero ahora piensa en alguien nacido en 1950. A ver. Durante esos mismos años formativos, desde su adolescencia hasta sus veintipocos, vio cómo el mercado no iba a ninguna parte. Para esa persona, la bolsa puede parecer una trampa, un casino. Y ninguna de las dos visiones es incorrecta. Simplemente están basadas en la pequeña porción de la historia que les tocó vivir en primera persona. Totalmente. Yo recuerdo a mis padres hablar de la inflación de los 80 como si fuera el coco, una amenaza real que se comía sus sueldos. Para mi generación, hasta hace muy poco, la inflación era casi un mito, un concepto de libro de texto. Ver cómo eso ha cambiado en los últimos años te hace entender perfectamente lo que dice Housel. Tu experiencia personal pesa mucho más que cualquier gráfico histórico. Y por si fuera poco, hay que añadir que todo este juego de la inversión personal es increíblemente nuevo. La idea de que cada persona es responsable de ahorrar e invertir para su propia jubilación es muy, muy reciente. Sí, es verdad. El Plan 401K, que es el pilar de la jubilación en Estados Unidos, no se creó hasta 1978. La cuenta Roth irá de 1998. Apenas tiene edad legal para beber. Exacto. Es un punto crucial. No es que estemos locos, es que todos somos unos novatos en esto. Llevamos miles de años siendo cazadores-recolectores, programados para el corto plazo y la supervivencia inmediata. Y apenas unas décadas intentando entender los fondos de inversión y las hipotecas a 30 años. Es normal que metamos la pata. O sea, que estamos moldeados por nuestra pequeña burbuja de experiencia. Y además, somos novatos. Menudo panorama. Y supongo que a esa mezcla explosiva hay que añadirle dos ingredientes que lo complican todo aún más: la suerte y el riesgo. Efectivamente. Housel los define como dos caras de la misma moneda, como hermanos inseparables. Son la simple y a veces dolorosa realidad de que cada resultado en la vida está influenciado por fuerzas que escapan por completo a nuestro esfuerzo individual. Me gusta esa cita que usa del profesor Scott Galloway. Nada es tan bueno o tan malo como parece. Lo resume muy bien, y el ejemplo que utiliza para ilustrar esto es la historia de Bill Gates. Por supuesto era un genio, un trabajador incansable, un visionario. Nadie le quita ese mérito. Pero también... Tuvo una suerte de una entre un millón. Exacto. En 1968, cuando era un adolescente, asistió a Lakeside, que era una de las poquísimas escuelas secundarias del mundo que en ese momento tenía un ordenador. Y no un ordenador cualquiera. Era un terminal Teletype modelo 33 conectado a un mainframe de General Electric, algo que ni la mayoría de las facultades de ingeniería tenían por aquel entonces. Le dio una ventaja de miles y miles de horas de práctica. El propio Gates lo ha reconocido. Si no hubiera existido Lakeside, no habría existido Microsoft. Fue un golpe de suerte cósmico. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Y, bueno, trágica. En esa misma escuela, en ese mismo grupito de chavales obsesionados con el ordenador, junto a Bill Gates y Paul Allen, había un tercer amigo, Kent Evans.
Gates lo describe como el mejor estudiante de todos, igual de brillante y ambicioso que ellos. Siempre hablaban de que montarían una empresa juntos. Sin embargo, la historia de Kent Evans se truncó de la forma más abrupta posible. Murió en un accidente de montañismo antes de graduarse. Sufrió literalmente un riesgo de 1 entre 1.000.000. Sí. ¡Jo, qué historia más dura! Es escalofriante. Tienes a Bill Gates, que experimenta una suerte de 1 entre 1.000.000 al acabar en esa escuela. Y tienes a Kent Evans, que experimenta un riesgo de 1 entre 1.000.000 al morir en esa montaña. La misma fuerza, la misma magnitud, pero en direcciones opuestas. Uno cree Microsoft y el otro no llega a graduarse. Te dejé helado. Y nos enseña una lección de humildad tremenda. Al juzgar el éxito financiero, tanto el nuestro como el de los demás, nunca es tan bueno ni tan malo como parece. Es casi imposible desenredar la madeja y saber qué parte corresponde a la habilidad y qué parte a la suerte. Pero es difícil, ¿no? Toda la cultura de los negocios, los libros, los gurús, se basa en estudiar a los grandes, a los multimillonarios. Nos dicen que analicemos sus movimientos, que imitemos sus estrategias. Sí, y el libro dice que corremos el riesgo de imitar resultados extremos que son en gran parte producto de la suerte o el riesgo extremos. Entonces, ¿estamos mirando en el sitio equivocado? Concretos y más en patrones generales y amplios. Por ejemplo, en general, la gente que ahorra de forma consistente tiende a acumular riqueza. La gente que diversifica sus inversiones tiende a sufrir menos en las crisis. Son patrones. Más aburridos que la historia de un multimillonario, pero... Pero sus lecciones son infinitamente más útiles y aplicables a nuestras vidas. Entonces, si nuestras experiencias nos moldean, la suerte nos puede lanzar por los aires, hundirnos, y no deberíamos fijarnos en los casos extremos. ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo que sí podemos controlar? Parece que la clave no está fuera, sino dentro de nosotros. Exacto. Y eso nos lleva a la que quizás sea la idea más potente del libro. Housel cuenta una anécdota del escritor Kurt Vonnegut. Ah, sí. Está en una fiesta en la mansión de un gestor de hedge funds multimillonario. Vonnegut le comenta a su amigo, el también novelista Joseph Heller, que su anfitrión había ganado más dinero en un solo día que lo que Heller había ganado en toda su vida con su famosísima novela Trampa 22. Y la respuesta de Heller es para enmarcarla. Es una de las frases más sabias que se han dicho jamás sobre el dinero. Heller le contestó: sí, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Suficiente. Suficiente. Es una sola palabra, pero lo cambia absolutamente todo. Lo cambia todo porque la habilidad financiera más difícil no es conseguir más, sino dejar de mover la portería. El peligro de la comparación social es que siempre habrá alguien con más que tú. Es un juego que no se puede ganar. No se puede. Y esa incapacidad para sentir que tienes suficiente lleva a gente que lo tiene todo a arriesgarlo por conseguir aún más, a menudo por algo que ni necesitan ni les va a hacer más felices. Y aquí el libro nos da el ejemplo más trágico y aleccionador que uno puede imaginar. La historia de Rajat Gupta. Una historia increíble. Nació en la pobreza, en Calcuta, se quedó huérfano y a base de un talento y un esfuerzo sobrehumanos llegó a ser el CEO de McKinsey, la consultora más prestigiosa del mundo. Un éxito de los que parecen imposibles. Tenía una fortuna estimada en $100 millones. 100 millones. Una cantidad que para el 99,9% de la población mundial es básicamente infinita. Podía haber hecho lo que quisiera con su vida, sin volver a pensar en el dinero. Pero para él no era suficiente. Quería ser multimillonario. Su círculo social en el Consejo de Administración de Goldman Sachs estaba lleno de ellos, y él, con sus míseros 100 millones, se sentía pobre en comparación. Y esa ambición, esa incapacidad para decir basta, lo llevó a la ruina. Se involucró en un caso de uso de información privilegiada para ganar unos pocos millones extra. Y fue descubierto, condenado y acabó en la cárcel. Lo perdió absolutamente todo. La reputación, la libertad, el dinero, la independencia. Arriesgó lo que tenía y necesitaba por algo que no tenía y no necesitaba en absoluto. Y aún así una parte de mí entiende ese impulso, por muy autodestructivo que sea. Vivimos en una sociedad que glorifica el más éxito, más dinero. ¿No es un poco injusto culpar solo al individuo cuando todo el sistema está diseñado para que nunca te sientas suficiente? Es una reflexión muy pertinente. El sistema nos empuja en esa dirección. La publicidad, las redes sociales, todo es un escaparate de vidas inalcanzables que nos generan insatisfacción. Claro. Por eso, la habilidad de definir tu propio suficiente es un acto casi de rebeldía. Es un superpoder. Gupta no lo tenía
y su historia es la máxima expresión de no saber cuándo pisar el freno. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle que hemos ido explorando hoy, el hecho de que nuestro comportamiento es clave, que nuestras experiencias nos condicionan, que la suerte juega un papel inmenso y que la sociedad nos empuja a querer siempre más, ¿cuál es la gran conclusión? La conclusión es casi una paradoja. La habilidad financiera más importante no tiene nada que ver con las finanzas. No se trata de entender el mercado de bonos o las estrategias de cobertura. Se trata de conocerse a uno mismo. Exacto. De entender tus propios miedos, tu propio ego, tu propia definición de una vida plena y tener la fortaleza para decir, basta, tengo suficiente. Es una batalla interna, no externa. Es psicología pura y dura. Nuestro comportamiento es más importante que nuestra inteligencia. Las decisiones de otros tienen su propia lógica interna. La suerte y el riesgo nos obligan a ser humildes. Y la habilidad clave es saber cuándo parar. Sí, Y si todo se reduce a nuestra psicología, a nuestra historia personal, quizá el ejercicio más valioso que podemos hacer no es mirar hojas de cálculo, sino mirarnos al espejo. me quedo pensando en eso. La reflexión final que nos deja este material es potente. Quizá la pregunta más rentable que nos podemos hacer no es cómo puedo ganar más, Si no, sino qué creencia sobre el dinero arrastro de mi pasado, de mi propia historia, que ya no me sirve para el futuro que quiero construir. Examinar esa creencia, quizás, sea el primer y más importante paso. Hoy vamos a darle una vuelta a unas cuantas ideas del libro La psicología del dinero. La cosa es explorar esos conceptos sobre cómo manejamos nuestras finanzas que, a menudo chocan de frente con la lógica tradicional que nos han enseñado. sí, es un enfoque muy distinto. Totalmente. Nuestra misión hoy es desglosar 4 ideas que de verdad dan que pensar. La primera es por qué ser razonable es más efectivo que intentar ser fríamente racional. Vale. Luego veremos el peligro de usar la historia como si fuera un mapa del futuro. También la importancia crítica de dejar un margen de error. Que es clave. Y por último, algo que a menudo pasamos por alto, que nuestros propios deseos y metas no son estáticos, cambian con el tiempo. Y es un punto fundamental, porque no estamos hablando de trucos de inversión o de cómo encontrar la próxima acción estrella, ¿verdad? No, para nada. Son principios psicológicos para navegar un mundo incierto. Se trata de reconocer que no somos hojas de cálculo con patas, sino personas con emociones y que nuestras decisiones financieras son, en el fondo, decisiones humanas. Me encanta esa idea de que no somos hojas de cálculo. Para empezar, las fuentes proponen algo que parece ir contra todo lo que se aprende en economía. Ser razonable es mejor que ser racional. Y para ilustrarlo, cuentan una historia alucinante de un psiquiatra del siglo XIX que curó la sífilis usando malaria. Suena locura, ¿verdad? ¿Cómo puede tener sentido algo así? Pues parece una locura, pero la lógica detrás es fascinante. Se llamaba Julius Wagner-Jaurek y observó algo muy curioso. Los pacientes con neurosífilis, que en esa época era una sentencia de muerte, a veces mejoraban si pillaban una enfermedad que les provocaba fiebres altísimas. Ajá. Así que, de una forma bastante radical, decidió inducir la fiebre deliberadamente. Probó con tifus, con viruela, pero eran demasiado letales. Claro, al final optó por una cepa débil de malaria, porque tenía un tratamiento conocido, la quinina. O sea que podía, digamos, encender el fuego y luego apagarlo. Exacto. Y los resultados fueron asombrosos. 6 de cada 10 pacientes tratados se recuperaron, frente a solo 3 de cada 10 sin tratamiento. ¡Qué barbaridad! Vamos, que le dieron el premio Nobel en 1927. Lo interesante es que, desde un punto de vista puramente racional y biológico, tenía razón. ¿Ah, sí? La ciencia moderna sabe que la fiebre es un mecanismo de defensa potentísimo. Un solo grado de aumento en la temperatura corporal puede ralentizar la replicación de ciertos virus por un factor de 200. 200. Así que racionalmente lo mejor es dejar que la fiebre haga su trabajo. Eso es lo que dice la ciencia. Pero en el mundo real, ¿quién hace eso? En cuanto el termómetro marca 37,8, ya estamos buscando el paracetamol. Por supuesto. No nos importa la replicación del virus, lo que queremos es dejar de tiritar y sentirnos fatal. No es una decisión racional, pero es increíblemente razonable. Y esa es la conexión perfecta con las finanzas. La teoría financiera académica está obsesionada con encontrar la estrategia matemáticamente óptima, la cartera perfecta, el equivalente a dejar que la fiebre actúe. Ya.
Pero la gente en el mundo real no quiere la estrategia óptima, quiere la que le permita dormir por la noche. Quieren el paracetamol financiero. Entiendo. Buscamos el alivio. Pero me pregunto si esto aplica también a los expertos, a la gente que diseñó estas teorías. Seguramente ellos sí siguen sus propios modelos, ¿no? Pienso en alguien como Harry Markowitz, que ganó un Nobel por la teoría de carteras. Pues ahí está la ironía y la mejor prueba de este punto. Cuando le preguntaron a Markowitz cómo invertía su propio dinero para la jubilación, uno esperaría una respuesta súper compleja. Claro. Pero admitió que lo que hacía era dividir sus aportaciones 50-50 entre acciones y bonos. Y la razón no era matemática, sino, y cito, para minimizar mi arrepentimiento futuro. Minimizar el arrepentimiento, eso no suena muy científico, que digamos. No lo es humano, es razonable. Él sabía que se sentiría fatal si la bolsa subía mucho y él no estaba dentro, pero también si se desplomaba y lo perdía todo. Vale. Así que optó por una solución que le daba paz mental. Y eso es aceptable porque invertir no sucede en un laboratorio. Lo haces mientras tu pareja te pregunta si es seguro, mientras tu vecino te cuenta que se ha hecho rico con criptos y mientras tú mismo dudas. Claro. Hay un estudio de Yale que proponía una estrategia racional para jóvenes. Apalancarse 2-1, o sea, pedir prestado para invertir el doble. Vaya. En el papel, a largo plazo, funcionaba. En la práctica, es una locura. ¿Quién podría ver su patrimonio desaparecer en una crisis y seguir con el plan como si nada? ¿Nadie? Entonces, aquí es donde se pone interesante. La conclusión de las fuentes es que a veces necesitas amar tus inversiones. Suena un poco cursi, pero ¿Pero tiene sentido? tiene todo el sentido. Si crees de verdad en una empresa, es más fácil que aguantes el tipo cuando las cosas vayan mal. Y esa perseverancia, ese aguantar en el juego, es lo que permite que el interés compuesto haga su magia. Ser razonable es lo que te mantiene en el partido. Totalmente. Vale, mantenerse en el juego es la clave. Pero eso asume que el juego de mañana será parecido al de hoy. Y aquí es donde entra la segunda gran idea de las fuentes, que se resume en una palabra: sorpresa. Uf, esa es buena. Usamos la historia como guía, pero el mundo es fundamentalmente sorprendente. Has dado en el clavo del segundo gran concepto. Hay una tendencia a ver a los historiadores económicos como profetas, pero la inversión no es una ciencia dura como la geología. Involucra personas. Claro. El físico Richard Feynman lo dijo de una forma genial. Imagina lo difícil que sería la física si los electrones tuvieran sentimientos. Bueno, pues los mercados están llenos de gente con sentimientos. Entonces, ¿cuáles son los peligros concretos de fiarse demasiado de los datos históricos? Hay dos peligros fundamentales. El primero es que la historia te hace pasar por alto los eventos atípicos, los cisnes negros, que son los que realmente lo cambian todo. ¿Cómo cuáles? Piensa en la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el 11S, la pandemia de 2020. Un puñado de sucesos que nadie vio venir son los que definen la economía mundial, mucho más que décadas de crecimiento predecible. Las fuentes dan un dato brutal sobre esto. De los miles de millones de personas que vivieron en los últimos 2 siglos, el rumbo del mundo habría sido radicalmente distinto si solo un puñado de ellas, como Hitler o Edison. Es increíble pensarlo. Un solo evento, como la invención de Internet, ha tenido más impacto que millones de otros sucesos combinados. Y el efecto dominó es algo que no se puede modelizar. El 11S es un ejemplo perfecto. Aquel suceso llevó a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés a mínimos históricos para evitar una recesión. ¿Vale? Esos tipos de interés tan bajos ayudaron a inflar una burbuja inmobiliaria masiva. La burbuja explotó en 2008, causando la peor crisis financiera desde los años 30. Y de ahí todo lo demás. Esa crisis generó un mercado laboral terrible que empujó a millones de jóvenes en Estados Unidos a endeudarse para ir a la universidad, creando la actual crisis de préstamos estudiantiles. Es una cadena de consecuencias totalmente impredecibles. Una cadena de sucesos que nadie podría haber conectado en 2001. Hay una cita de Daniel Kahneman, otro premio Nobel, que lo clava. La lección correcta que hay que aprender de las sorpresas es que el mundo es sorprendente. Totalmente. No se trata de prepararse para la última sorpresa que ocurrió, sino de aceptar que no sabemos cuál será la siguiente. Exacto. Y eso nos lleva al segundo peligro de apoyarse en la historia, que no tiene en cuenta los cambios estructurales del propio juego. El mundo de la inversión de hoy se parece muy poco al de 1970.
Claro, no tiene nada que ver. Los planes de pensiones privados son relativamente nuevos. El capital riesgo, que financia a las empresas tecnológicas, apenas existía hace 25 años. El propio índice S&P 500 ha cambiado radicalmente. Antes estaba dominado por empresas industriales y ahora tiene un peso enorme de tecnología y finanzas. O sea que aunque uses los mismos datos, estás midiendo cosas distintas. Me viene a la mente el caso de Benjamin Graham, el autor de El inversor inteligente. El padre del value investing. Se le considera una Biblia. Su sabiduría también ha quedado obsoleta. Ahí está la clave. Su filosofía sobre la psicología del inversor, sobre la codicia y el miedo, eso es atemporal, pero sus fórmulas específicas, los criterios numéricos que usaba para valorar empresas, están anticuadas. Y lo más interesante es que él mismo lo sabía. En cada nueva edición de su libro, actualizaba esas fórmulas admitiendo que las cosas habían cambiado y que las oportunidades de los años 40 ya no existían en los 70. Entonces, aunque la frase "esta vez es diferente" se considera la más peligrosa en inversión, a veces de verdad lo es. A veces lo es. La historia nos enseña sobre el comportamiento humano, que es bastante constante, pero es una guía terrible para predicciones específicas. De acuerdo. Si el futuro es sorprendente y la historia no es un mapa fiable, planificar a largo plazo parece una misión imposible. ¿Cómo se supone que debemos afrontarlo? Pues justo ahí entra la tercera idea fundamental, la necesidad de un margen de error. La parte más importante de cualquier plan es planificar para la posibilidad de que el plan no salga según lo previsto. Es aceptar la incertidumbre desde el principio. Exacto. Las fuentes lo comparan con los contadores de cartas en el blackjack, ¿verdad? No apuestan todo a una mano, aunque las probabilidades estén a su favor. Exactamente. Saben que las probabilidades se cumplirán a la larga, pero a corto plazo pueden tener una mala racha terrible. Su margen de error es su capital. Necesitan suficiente dinero para aguantar esa mala racha y seguir jugando. Claro, para no quedarse fuera. Sin ese colchón estarían fuera del juego al primer contratiempo. Benjamin Graham lo llamaba margen de seguridad, y su mejor definición no era una fórmula, sino una idea. El propósito del margen de seguridad es hacer innecesaria la predicción. Me parece muy potente esa idea. Pero es curioso cómo nos cuesta aplicárnosla a nosotros mismos. He leído un estudio de Harvard que decía que la gente calcula que las reformas de la casa de otras personas se pasarán de presupuesto entre un 25 y un 50%. Sí, siempre vemos la paja en el ojo ajeno. Pero cuando se trata de sus propias reformas, creen que todo saldrá perfecto, a tiempo y dentro del presupuesto. Es un sesgo de optimismo brutal, y es crucial entender que el margen de error no es una estrategia defensiva para gente miedosa. Es una herramienta ofensiva. Te permite sobrevivir. Te mantiene en el juego. Te mantiene en el juego el tiempo suficiente para que las probabilidades den sus frutos. Bill Gates decía que siempre quería tener en el banco dinero suficiente para pagar un año entero de salarios de Microsoft, incluso si no ingresaban ni $1. Vaya tela. No era por pesimismo, era para garantizar que nada pudiera destruir su empresa. Y en la práctica, para una persona de a pie, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo aplicamos un margen de error a, por ejemplo, la planificación de la jubilación? Una forma sencilla es, en lugar de asumir los rendimientos históricos medios del mercado, digamos un 7% anual, haz tus cálculos asumiendo que serán un tercio más bajos, sobre un 4 o 5%. Y ahorrar en consecuencia. Y ahorra en consecuencia. Si la realidad es mejor, fantástico, tendrás una agradable sorpresa. Si no, estarás preparado. Se trata de evitar lo que podríamos llamar el síndrome de la ruleta rusa. Suena mal. Evitar cualquier riesgo que, aunque sea poco probable, te pueda aniquilar por completo. El apalancamiento excesivo es el mejor ejemplo. No importa que tengas un 95% de probabilidades de éxito, si el 5% restante supone la bancarrota. Entiendo. Evitar el riesgo de ruina a toda costa. Hay una historia en las fuentes que lleva esta idea del riesgo imprevisible a un extremo casi cómico. Algo que pasó en la batalla de Stalingrado. Sí, es increíble. Durante la batalla, una división entera de tanques alemanes quedó completamente inutilizada. La maquinaria bélica más avanzada de su tiempo, parada en seco. ¿Y qué pasó? La razón no fue un ataque enemigo ni un fallo mecánico. Fueron unos ratones de campo, que mientras los tanques estaban aparcados, se metieron dentro y se comieron el aislamiento de los cables eléctricos. Ratones. En serio. Parece una broma. Que una división de tanques alemanes,
el pináculo de la ingeniería, fuera derrotada por ratones. Es la ilustración perfecta de que no puedes preverlo todo. Es alucinante. Nadie planifica para algo así. ¿Qué ingeniero de tanques incluye una protección antirratones? La lección es que la mejor defensa contra los riesgos que ni siquiera puedes imaginar es evitar los puntos únicos de fallo. ¿Y en lo personal? Y el mayor punto de fallo en las finanzas personales es depender de un único sueldo sin ahorros. El propósito de ahorrar no es solo comprar un coche o una casa, es para tener un colchón contra los ratones de campo financieros de la vida. Vale, tenemos que planificar para un mundo lleno de sorpresas y ratones. Pero las fuentes señalan una última variable, quizá la más impredecible de todas, y que solemos ignorar, nosotros mismos. Esa es la cuarta y última pieza del puzzle, y es profundamente personal. La planificación a largo plazo es increíblemente difícil, porque la persona para la que estás planificando, tu yo futuro, es un desconocido. El libro cuenta la historia de un amigo del autor. Su sueño desde niño era ser médico. Luchó contra todo, se sacrificó durante años y finalmente lo consiguió. La meta de su vida. Era su gran meta. Años después, cuando le preguntó qué tal, su respuesta fue demoledora. Es una carrera horrible. El estrés y las jornadas interminables lo habían destrozado. Su sueño cumplido se había convertido en una pesadilla. Exacto. Ese sentimiento tiene un nombre en psicología: la ilusión del fin de la historia. Es un sesgo cognitivo por el que somos muy conscientes de cuánto hemos cambiado en el pasado, pero subestimamos enormemente cuánto van a cambiar nuestra personalidad, nuestros valores y nuestros deseos en el futuro. Creemos que ya hemos llegado a nuestra versión final. Solos creemos erróneamente que la persona que somos hoy es la definitiva. Y si estamos casi programados para cambiar de opinión sobre lo que queremos, ¿cómo demonios se puede mantener un plan financiero a 30 años? Las estadísticas lo respaldan. Solo un 27% de los universitarios acaban trabajando en algo relacionado con su carrera. Es un dato muy revelador. La decisión que tomas a los 18 puede no tener ningún sentido para tu yo de 40. Para lidiar con esta realidad, las fuentes proponen dos ideas prácticas. La primera es evitar los extremos en la planificación financiera. Una vida de austeridad total para jubilarte a los 40 o una vida dedicada 80 horas a la semana a un trabajo que odias para tener un gran sueldo. Son estrategias muy frágiles. Aumentan muchísimo el riesgo de arrepentimiento. Un enfoque más equilibrado, con un ahorro razonable, tiempo libre razonable y tiempo razonable con la familia, es mucho más resistente a los cambios en tus prioridades. Y la segunda estrategia es aceptar que vamos a cambiar de opinión y no castigarnos por ello, no ser prisioneros de los costes hundidos. De todo el esfuerzo que ya hemos invertido en un camino que ya no queremos seguir. Exacto. Precisamente. Hay una anécdota genial sobre Daniel Kahneman. Mientras escribía su obra maestra, Pensar rápido, pensar despacio, era capaz de tirar a la basura capítulos enteros en los que había trabajado durante semanas. Después de tanto trabajo. Cuando sus colegas le preguntaban, asombrados, cómo podía hacerlo, él respondía con sencillez: no tengo costes hundidos, sabía que el objetivo era hacer el mejor libro posible, no justificar el trabajo ya hecho. Qué bueno. Abandonar las metas de tu yo del pasado no es un fracaso, es una adaptación inteligente. No tengo costes hundidos. Eso es casi un superpoder. Ojalá pudiera aplicarlo a los documentos que tengo en mi ordenador desde hace 5 años. En fin, a modo de resumen, hemos repasado 4 ideas que nos obligan a repensar nuestra relación con el dinero. Sí. Que la razonabilidad vence a la racionalidad. Que la sorpresa, no la tendencia, es lo que mueve el mundo. La necesidad vital de un margen de error y que nosotros mismos somos un objetivo en constante movimiento. Y si me permites, para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final que se inspira en una cita de Jeff Immelt, el ex CEO de General Electric. Adelante. Después de una etapa muy dura al frente de la compañía, dijo: todo trabajo parece fácil cuando no eres tú quien lo hace. Esto se aplica perfectamente a la inversión y encapsula muchas de las ideas que hemos tratado. Se refiere al precio invisible del éxito. El precio. ¿A qué te refieres con eso? Vemos un gráfico del mercado de valores subiendo durante 50 años y pensamos, qué fácil era hacerse rico. Pero ese gráfico no muestra el precio que hubo que pagar para obtener esos rendimientos. ¿Y cuál era ese precio? El miedo durante las crisis, la duda de si habías cometido un error terrible, la incertidumbre de no saber si el mundo se iba a acabar, el arrepentimiento. Eso nos lleva a una pregunta que cada cual puede hacerse.
¿Cuál es el precio invisible que podríamos estar pasando por alto en nuestros propios planes, ya sean financieros o profesionales? ¿Estamos realmente preparados para pagarlo cuando llegue la factura? ¿O estamos intentando, como muchos, obtener la recompensa sin asumir el coste que de verdad conlleva?